Top Policial. Revisamos los casos desde una mirada con experiencia. Lo invitamos a disfrutar nuestro programa Top Policial. Buenas noches, ¿cómo están? Soy Claudio Vázquez, periodista, y estamos presentando el primer capítulo de Top Policial. Este es un nuevo espacio, somos un programa de análisis y conversación de contingencia delictual, policial, legal y algo más, en donde un panel de expertos de primera línea abordarán estas temáticas desde sus expertise. Nuestra intención es llegar más allá, llegar a eso que no se dice, que siempre está oculto, y el objetivo, obtener una mirada amplia y acabada de estos sucesos. Para esto estaremos todos los martes por nuestras redes sociales que están ahora apareciendo, para que ustedes también participen y nos hagan llegar sus consultas y apreciaciones. Sin más, presento a quienes estarán cada semana llevando al máximo el análisis policial. Ella es psicóloga forense jurídico, trabajó 11 años en la PDI y además asesora de jefaturas nacionales de la institución. Es continua expositora en congresos internacionales sobre criminología y permanente invitada a matinales de distintos canales. Margarita Rojo. Hola Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches Claudio, ¿cómo estás? Gracias por la bienvenida y te agradezco la presentación. Margarita, ¿cuáles son esas dos jefaturas que acabamos de mencionar? Esas jefaturas son la GENAFAM, que en ese tiempo se llamaba la Jefatura Nacional de Delitos contra la Familia, donde están todas las brigadas investigadoras de delitos sexuales, y además está el CABAS, ahí porque es muy conocido. Y el último año estuve en la GENAEX, que es la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, donde pude conocer más de cerca el fenómeno de la migración. Siguiendo la misma línea policial, él es comisario en retiro de la Policía de Investigaciones, su especialidad, investigación de homicidios, además, perito en huellas dactilares y operaciones policiales, también permanente invitado a distintos espacios televisivos. Su nombre, Carlos Collado. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Claudio. Feliz de comenzar con nuestro Top Policial para comentar todos estos hechos que revisten estas características policiales que van a ser actuales y quizás algunos del recuerdo. Así que feliz por estar aquí con ustedes. Y para finalizar nuestra presentación de expositores, un abogado de amplia trayectoria, un hombre muy contingente e informado, incisivo, muchas veces provocador, pero siempre con la información precisa. Además, continuo expositor en los distintos paneles de televisión. Él es Aldo Duque. Aldo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Claudio. Un agrado saludarte y espero que hoy día salga todo muy bien y muy entretenido para todos nuestros televidentes. Me imagino que acá todos estamos cumpliendo sagradamente la cuarentena, ¿verdad? Estamos en un tiempo difícil y hay que tener conciencia. Así es. Mira, la comisión, aparte, para ir entrando de a poco en el tema, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Asociación Chilena de Municipalidades elaboró un reporte que revela que la percepción de inseguridad es alta en todo el país en este contexto de pandemia. ¿Ustedes están de acuerdo en esto? Aldito, yo pienso que Aldo tiene mucho que decir al respecto. A ver, ábrelo fuego, querido amigo. Pero de inmediato. Yo creo que una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. El estado de hacinamiento natural que produce una pandemia, la congestión de un colectivo de personas en determinada cantidad de metros cuadrados, siempre genera y aumenta los niveles de estrés. Esos niveles de estrés se trasuntan, se expresan, se manifiestan en sensación de victimización en lo que es natural y obvio. Y parte de esa victimización tiene que ver con lo que es el delito. Objetivamente, y es natural, tomando en cuenta las condiciones de la pandemia y el toque de queda muy temprana hora, ha bajado objetivamente el número de delitos, pero la sensación de victimización aumenta. Y eso, reitero, creo que es consustancial al estado de excepción que estamos viviendo y que genera y gatilla profundos cuadros de estrés en el colectivo humano. Son dos cosas distintas. Ahora, según cifras de Carabineros, durante las últimas semanas se detuvo a 15.080 personas, de las cuales el 14% corresponde a delitos de mayor connotación. De ellas, 750 fueron aprehendidos por delitos de robo y 250 por robo con violencia o con intimidación. Carlos. Sí, la verdad que el delito no para, el delito no respeta cuarentena, no respeta edad, no respeta nada, ningún sector. Hemos tenido detenidos
en varios sectores de la población en general, en Santiago y a nivel nacional. Pero no es menor lo que dice Donaldo. Efectivamente, la percepción de inseguridad no necesariamente, y eso está completamente comprobado, tiene que ver con lo que realmente está ocurriendo. Si a esas personas, para recordarle a la gente o comentarle a la gente que nos ve, qué significa la percepción de inseguridad, simplemente es preguntarle a alguien, ¿usted se siente inseguro? Y él va a contestar, sí. Pero ante la respuesta, ¿ha sido usted, alguien de su familia más directa, ha sido víctima de algún delito en los últimos meses, el último mes, por ejemplo? La mayoría de la gente va a contestar que no. Entonces, ¿de dónde viene esta percepción de inseguridad? Bueno, es cosa de abrir las redes sociales, es cosa de abrir los matinales, es cosa de abrir las noticias y obviamente que esta carga que existe, sobre todo lo que vamos a conversar hoy día, el tema de hoy, obviamente que eso influye en esta percepción de inseguridad. Precisamente, y eso, y antes de empezar con el tema que hoy día vamos a tratar, yo sé que Margarita también tiene una opinión muy objetiva respecto al tema, porque hay una diferencia entre estos dos términos, ¿o no, Margarita? Claro, Claudio. Efectivamente, como están diciendo, y les doy el saludo tanto a Carlitos como a Aldo, un placer de nuevo estar con ellos. Bueno, Fíjate que la percepción, como ustedes hablan, la percepción de victimización y la victimización real que se basa en los datos objetivos que se obtienen y que obviamente va a recopilar el Ministerio del Interior a partir de los datos que puedan confluir de ambas policías en la Fiscalía, son distintos a la percepción de victimización. La victimización real está basada en los datos duros y la percepción de victimización, como lo explicaba Carlos, tiene que ver con que las personas sienten que es más amenazante. Y yo tengo una hipótesis, porque la verdad las cosas que hemos visto, que lamentablemente los delincuentes han estado más osados actualmente en Chile y se han focalizado en cometer algún tipo de delitos que causan mayor alarma, como por ejemplo los portonazos con la utilización de armas de fuego y también asalto a bancos, a sucursales bancarias en pleno día, donde han tomado inclusive rehenes. Ahora, déjame interrumpirte, pero eso tiene alguna injerencia en la situación en la que nos encontramos, porque tú acabas de nombrar portonazos y asaltos a bancos, y precisamente hace un par de semanas hemos sabido que los portonazos y también asaltos a bancos han ocurrido con mayor frecuencia. Claro, han ocurrido con mayor frecuencia, pero lo que más impresiona en este tiempo, Claudio, es que están más violentos y también llama la atención que los delincuentes ahora tienen mayor facilidad para utilizar armas de fuego, que eso es lo otro que se le suma en conjunto con lo que vimos de que habían inclusive, se frustró ese asalto, pero que también hubo una toma de rehenes. Entonces eso causa, obviamente en Chile no estamos acostumbrados, por suerte, a tener ese tipo de delitos tan violentos. Y probablemente el delincuente aproveche las circunstancias en que él piensa que a lo mejor no hay tanta vigilancia por este tema de la cuarentena y ellos aprovechan estas circunstancias para poder perpetrar crímenes que además son planificados, estos tipos de delitos. Claudio, solamente decir en este caso que lo que señala Margarita, hay un punto muy importante que yo pienso que ha influido en esta percepción de inseguridad, que es algo nuevo para todos. Es que este tipo de delitos, aparte de lo violento que están siendo y la utilización de armas de fuego, que es el otro punto que dice Margarita, es el horario. ¿Por qué la gente hoy día se siente más indefensa? Porque se está dando cuenta que hoy día a cualquier hora del día están pasando este tipo de delitos y están siendo más frecuentes. Hay un tema que nos llama poderosamente la atención, que es el sicariato, conocido como el sicario. ¿En qué consiste el sicario? Básicamente que alguien paga para que dé muerte a un tercero. Carlos, ¿qué me puedes decir por eso? Sí, exactamente. Últimamente, Claudio, estamos bombardeados de esta información. Hemos tenido casos tremendamente importantes, como en el caso del norte, que quizás vamos a tocar ahora, y la verdad que se está dando muy seguido, o se está saliendo a la luz pública una información tremendamente seguida. Así que hay que estar poniendo mucha atención, sobre todo por la importación de este delito, que no es un delito que se diera en forma natural en Chile. Y ahí tenemos dos tipos de sicarios. El sicario nacional, que opera de una manera muy distinta al sicario que viene de Colombia, que opera de dos maneras distintas, que yo creo que vamos a ir tocando ese tema a medida que vayamos desenvolviendo el tema. Ustedes les debe sonar el caso de, por ejemplo, de Rosalba Gómez, esto fue en el 2018, en Alto Hospicio, lo ubican ustedes, ¿verdad? Sí, bien.
Yo tengo una experiencia, mi querido Claudio, bastante cercana con esos eventos. Ocurre que ese día yo estaba en la cárcel de Alto Hospicio por razones profesionales, y saliendo de la cárcel de Alto Hospicio tenía que volver al plano, a Iquique. Y cuando voy llegando al donde entronca el camino para empezar a descender hacia Iquique, Carabineros estaba desviando el tránsito y nos extrañamos bastante. Tuvimos que dar la vuelta por un camino antiguo para bajar a Iquique. Y fue exactamente el mismo día en que apareció el cuerpo de una ciudadana boliviana con un disparo en la cabeza que posteriormente se determinó había sido un crimen por encargo o sicariato. Razón por la cual involuntariamente me tocó conocer de primera fuente los antecedentes de ese luctuoso suceso. Ya, ¿y qué, cómo le fue? Ya, original. Pero encontraron. No, sí, original, no pasó nada, ya está. Hace rato. Pero tenían que haber, por eso les dije que fueran. Por eso, ya fuimos, aquí venimos bajando ya con cámara. ¿Pero aseguraron o no? Sí. Bueno, R. Sabe que ya todo está asegurado, mañana hay rumba. Ya, R, pues mío, ya, R, hágale. Oye. Ya. Hay dos tipos de sicario. Yo hago la pregunta, la dejo en el panel. ¿Qué fue primero? ¿El sicario que viene de afuera y trae nuevas formas de delinquir? ¿O acá en Chile también esto se estaba dando y no se sabía demasiado? Mira, yo te puedo dar por mi experiencia, por mi paso por la Brigada de Homicidios Metropolitana, estoy hablando del año 95 aproximadamente, ya habíamos investigado un delito por un encargo de un taxista que fue mandado a asesinar por su expareja, y obviamente ocurrió una situación como esta. Y yo recuerdo, porque lo conversamos con los colegas en retiro ya de la Brigada de Homicidios, que ni siquiera fue el primer caso. Lo que pasa es que en ese momento no teníamos redes sociales, no teníamos un tránsito de la información tan rápido como de hoy día. Entonces yo creo que el sicariato, el encargo se ha dado en condiciones mucho más artesanales en Chile, pero con la importación de estas personas, preferentemente de Colombia, yo creo que se ha puesto un poco más complicado y un poco más duro el trabajo del sicario. Él se entró de la vuelta por acá, por el otro lado, y se vienen así por la carretera, marica, no por el andén de donde ellos. Por la carretera no lo puede dar, por la carretera no lo puede dar. El marica está recostado, se lo tira a pegar en la cabeza, mijo. Uno que le acciona en la cabeza y se tiran corriendo para acá, mijo, que si no queda muerto, el marica queda mal herido. Hace poco ya supimos, después de todo este contexto en el que estamos viviendo, de otro crimen que también tuvo una connotación mediática bastante fuerte, y sobre todo por cómo ocurrió, en que mataron al dueño de casa en las puertas de su casa. ¿Qué me pueden decir al respecto por cómo se llevó a cabo? No sé, mira, básicamente lo que ahí se produce claramente es un caso típico de sicariato, de laboratorio. Es un sujeto extranjero que recibe el encargo de dar muerte a un tercero, en este caso el empresario Alejandro Correa. En el primer momento él se dirige hacia la casa, verifica que no está, o lo dicen que no está. Es por eso que él se hace acompañar, porque le parece sospechosa esta visita tan temprano e inesperada, y se hace acompañar por un amigo, su Hermucio, que hoy en día es un testigo muy privilegiado del homicidio. Y para la segunda visita, efectivamente, él sale a ver de qué se trataba. Momento en que el sicario le desarraja los balazos que le quitan la vida. Y también trata de matar al amigo que lo acompañaba, señor Mucio, no le da en el blanco y huye en un colectivo. Es el caso más típico, más claro y último que hemos tenido sobre sicariato, acompañado de otro evento que en el sur del país. Entonces, naturalmente, se está produciendo este fenómeno sicariato que antes solamente se daba para efectos del secuestro. Era muy común en las poblaciones, en algunos sectores donde se mueve bastante droga, que se contrataran sicarios para efectos de secuestrar a alguien de una banda para pedir rescate. Pero para dar muerte derechamente, creo que estamos innovando. Y tenemos algunos casos muy precisos, yo con esto concluyo. No me acuerdo el caso de la Quintrala, y uno que otro evento anterior, pero ahora tan seguido es un fenómeno que está preocupando por lo reiterado y la crueldad de los hechores. Era temprano en la mañana, como a las 8 de la mañana, y suena el timbre, y mi padre, que aún no se encontraba levantado, le pide a la persona que quería hablar con él sin darle muchos motivos, le dice que por favor vuelva más tarde porque todavía no estaba levantado. Posterior a ello, llegó un amigo de mi padre para hacer algunos arreglos en las afueras de la casa y
se encontraban haciendo eso, ¿no? Viendo qué arreglos iban a hacer. Eso fue alrededor de las 9:30, 10 de la mañana, cuando aparece este asesino y le dispara. Mi padre era un hombre sencillo, tranquilo, generoso, de familia, que fue brutalmente asesinado a las afueras de su casa un día lunes por la mañana, de una forma cobarde, inentendible. Margarita, yo creo que tú ahondes en esto en particular, porque a mí me llama la atención, yo creo que a todos ustedes también, ¿qué ocurre en la mente de una persona o qué ocurre en el cuerpo fisiológicamente para que alguien pueda desconectarse de las emociones y básicamente cometer este tipo de crímenes, de homicidio a sangre fría? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Cómo nace este personaje? Bueno, Claudio, yo creo que habría que hacer, vamos a hacer una precisión que muy pocas veces se hacen. Bueno, Carlos lo mencionaba, o sea, él diferencia entre a lo mejor el sicario chileno que ha aparecido en este último tiempo, que hemos visto algunos casos, y el sicario que es extranjero, porque fíjate que acá no se trata de estigmatizar, sino que se trata de los antecedentes objetivos y criminológicos. Nosotros sabemos que el tema del sicariato es un tema antiguo y que lamentablemente en Latinoamérica tuvo su auge en Colombia, ¿ya? Fíjate que muchas de las razones que se daban para que se contratara un sicariato, los móviles, porque tú siempre para identificar un homicidio tienes que buscar el móvil. Y tenemos, por ejemplo, el ajuste de cuentas, tenemos, por ejemplo, el ajuste de pasiones, que alguien le paga a otra persona por un tema pasional, y yo creo que ahí caen un poco más los sicarios chilenos. Pero además el sicario chileno se caracteriza porque no tiene una trayectoria de sicario, es decir, que haya tenido más de 3 asesinatos por un contrato donde recibe dinero. En general, los sicarios chilenos son pesquisados inmediatamente, como en el caso de la Quintrala, que tenemos a lo mejor 2 casos anteriores, no se sabe si también participó en el otro caso anterior. Tenemos en casos donde han aparecido, pero que no tienen una trayectoria de homicidios por sicariato. En cambio, el colombiano tiene una carrera. Fíjate que el sicariato en Colombia tiene más de 70 años de existencia, donde se observa que ya en la década del 40 empiezan a aparecer los sicarios, y fíjate que habían también las motivaciones también son por motivaciones políticas. Muchas veces hay políticos que por razones, valga la redundancia, políticas, contratan a sicarios. Claramente tenemos que también estar en el contexto del narcotráfico, porque obviamente tiene que ver con la vendetta. Entonces ese desarrollo, y ahora para perfilar cómo aparece el sicario, fíjate que en una investigación que se hizo acerca de la perfilación de los sicarios en aquella época, estas personas reclutaban a jóvenes, porque nosotros sabemos que los jóvenes, los niños, los adolescentes, los preadolescentes, tienen muy poco control de impulso, y por lo tanto los motivaban, por ejemplo, porque tenían vulneración económica y tenían muchas necesidades, los motivaban a que cometieran esos asesinatos y lo hacían practicar, por ejemplo, con armas, matando animales algunos, también los reclutaban para que, por ejemplo, practicaran tiro al blanco, pero es como que tú te das cuenta que empiezan ellos a aprender una conducta en un contexto que era de vulnerabilidad económica, donde necesitaban cubrir ciertas necesidades. Y ahí empiezan las prácticas. Felipe, ¿tú has matado por dinero? Pues yo creo que mentira, sí. ¿Cuánto te pagaron? 350. Felipe, ¿cómo supiste que era la persona que tenías que matar? ¿Cómo lo supe? Porque me dieron fotos y todo, me dieron datos, me dieron dirección de la casa. Matar no es tan fácil porque a más de uno le tiembla la mano. Sí, eso tiene que ser una persona que sigue, que sea mierdera y que tenga el corazón como de piedra, mejor dicho. Que eso le apunte así como le apunté. ¿Y tú tienes el corazón de piedra, Felipe? Pues yo no lo tengo ni tan de piedra. Porque a mí cuando me la cometen, más de uno lo he perdonado. La droga lo lleva a un mal camino, porque si uno no tiene la droga y uno no se desespera, y hasta que no la consuma uno no queda tranquilo, ¿sí ve? O sea, que uno no la consuma uno no queda tranquilo,
y uno va decidido a todo, a robar, a matar, a lo que se venga. Ahora, nosotros hemos visto también que en el transcurso del tiempo el sicario se va especializando, o sea, nosotros tenemos muchos tipos de sicarios donde ya se van organizando y donde vamos a ver que hay, me parece que son los Zetas, que es una organización, la organización más grande de sicarios que se descubrió en México, que era una organización primero de militares para proteger la frontera en México, y posteriormente los narcotraficantes le pagaron más dinero y era la organización más grande de sicarios. Pero ahí tú ves que hay una carrera criminal del sicario que es lucrado por esa razón. Y las características psicológicas obviamente son personas claramente disociadas, con una frialdad emocional importante. ¿Y sabes cuál es la diferencia con el homicida serial? Es que el sicario no tiene ningún vínculo emocional y además es pagado para cometer ese crimen. Ahora, Margarita, de más se está a preguntar, porque estamos hablando de personas que vienen fuera de Chile a cometer estos homicidios a nuestro país. Ahora, cualquiera se puede preguntar qué pasa si una vez que son detenidos no son extraditados. Aquí se está vulnerando la ley de inmigración del 75. ¿Qué me puedes decir respecto a eso? Bueno, lo que te puedo contar yo es que en general, fíjate que las personas que ingresan y que tienen ese tipo de conductas delictuales son personas que habitualmente ingresan por pasos fronterizos no habilitados, y por lo tanto no se tiene el control de aquellas personas porque no se sabe que ingresan de manera clandestina, de manera irregular, de manera ilegal, y en ese contexto ellos operan. Y muchas veces, fíjate que cuando se empezaron a detectar los primeros crímenes por sicariato, era entre ellos los connacionales, y como además no teníamos el control de ellos, aparecían como NN, no sumaban a la estadística. Entonces eso es un elemento que es importante de que la gente sepa, o sea, por eso que es importante el control migratorio. Ahora, muchas veces también puede ser que estas personas ingresen con pasaportes falsos. Ahora, la Policía de Investigaciones tiene conexión con Interpol, y aquellas personas que no tienen alerta roja, obviamente no las pueden detener, y por lo tanto hay muchas de las personas que pasan desapercibidas ante el control migratorio, y es por eso que es tan importante que la Policía de Investigaciones haga ese trabajo con la inspección secundaria y pida los antecedentes, porque son personas sospechosas y así de esa manera se les impide que ingresen al país. Ahora, si hay personas que tienen antecedentes criminales y que tienen que ser expulsadas, fíjate que ahí hay también un trámite que es bastante engorroso, porque tiene que haber conexión con el Ministerio, las Fiscalías, las Policías y obviamente la Contraloría para que se decrete la expulsión, y ahí yo creo que Aldo nos podrá ayudar mucho más para explicar cuándo son expulsiones judiciales. Exactamente. Aldo, ¿qué pasa si ya estamos hablando de este caso del sicariato y que el sicario casi entra a la vivienda de alguna persona a cometer su delito? ¿Cuándo es legítima defensa? ¿Cuándo la justicia me ampara a mí como víctima si yo le doy muerte a uno de estos tipos? El que obrare legítimamente en defensa de su vida o de sus grupos familiares más cercanos, incluso de terceros, mediando para ello agresión inmediata, está exento de responsabilidad penal. Exento de responsabilidad penal, en cualquier caso, ya sea que la agresión provenga de un sicario o de un tercero con ánimo doloso con intención de causar la muerte. Ahora bien, el tema que pasa, y es muy complejo, cuando en Chile se consagra el principio de la no devolución. Cuando la Policía de Investigaciones detecta la presencia de un individuo que es potencialmente peligroso, no puede devolverlo, porque lamentablemente el debate chileno ha estado teñido, manchado, una serie de prejuicios ideológicos que le impiden a la policía, y en esta nueva ley de inmigración que se está votando, nuevamente la policía no va a poder devolver de inmediato. O sea, si llega un individuo, lo que se conoce como extranjero indeseable, e ingresa al país por no tener una orden de arresto pendiente de extranjero, va a poder entrar y va a poder deducir toda una suerte de recursos para poder quedarse, y mientras tanto va a permanecer en el país y va a exponer a los connacionales a todas las artes de su maledicencia y fundamentalmente de su quehacer delictual. ¿Cuánto me cobran por una persona común y corriente en Colombia por eliminar? No, por una persona así como sencilla, fueran 200, 100 mil, 300 mil pesos colombianos, ¿no? En Colombia, por 100 mil pesos matan a una persona. Chilenos. Por 100 mil pesos chilenos. Una persona sencilla. Sí, sencilla, que por una deuda que no quiero pagar,
En ese contexto, yo creo que es tremendamente importante generar conciencia de que siendo Chile un país de puertas abiertas, no significa que no tenga puertas. Y en ese contexto, el no control migratorio y el no consagrar el principio de la devolución, es decir, que cualquier persona que llegue a este país tenga el derecho a ingresar limpia, lisa y llanamente, y sin que la policía prácticamente pueda hacer nada, me parece tremendamente peligroso, y hay que crear cotos a esa situación porque después se hace incontrolable. Aldo, yo quiero hacerte una consulta respecto de eso. Me dejaste un poco en shock, porque hace un tiempo atrás, un par de años atrás, hoy día que está tan famoso Mike Tyson con su vuelta al ring, posible vuelta al ring, yo recuerdo que cuando vino a Chile, la Policía de Investigaciones no lo dejó de entrar. Le dijo que era una persona que tenía antecedentes, que no era una persona indeseable para nuestro país, que no venía a aportar nada, y alcanzó a llegar al aeropuerto y se fue de vuelta. ¿Recuerdas el caso de eso? Cuando viene Mike Tyson, venía de Buenos Aires, donde Mike Tyson había circulado por todos los países de Latinoamérica, él es campeón mundial de todos los pesos, que hoy día, entre paréntesis, se prepara para volver al ring a sus 54 años. En una tercera pelea con Holyfield. Sí, yo creo que todavía le pega a todos, son tan malos los actores que le pega a todos. Mira, pero más allá de eso, yo creo que cuando se produce ese evento, y la Policía de Investigaciones le dice, mire, usted tiene antecedentes por delitos sexuales en Chile, por lo tanto usted no puede ingresar a este país. ¿En Chile? A Chile. Entonces le dice, pero Tyson le dice, pero mis antecedentes son en Estados Unidos y las condenas que yo tenía ya están todas cumplidas. Por lo tanto, y él circulaba por Brasil, por Buenos Aires, por Lima, y nunca me habían impedido el ingreso. Sí, pero acá no va a poder entrar, le dicen. Y él podría perfectamente haber deducido un recurso para poder ingresar. Pero simplemente Tyson, ¿qué es lo que decide? Tyson decide irse, no tiene mayor interés en ingresar a Chile. Bueno, él tendrá sus razones, yo en su lugar hubiese pensado lo mismo, pero finalmente Tyson se va, pero podría presentar un recurso. ¿Por qué podría presentar un recurso Tyson? Porque, reitero, en Chile no está consagrado el principio de la devolución. Entonces, cuando eso ocurre, siempre hay la posibilidad de que se revise la decisión administrativa por la justicia está vigente. Y en casos como el de una persona con antecedentes penales, eso no debería ocurrir, porque entonces la espera se produce dentro del territorio y después anda a encontrar un compadre que tú has dejado ingresar, aunque te salga la expulsión administrativa. No lo encuentras nunca más. Entonces eso es tremendamente peligroso. Sí, ahí quería aportar, ¿me permites, Claudio, aportarle? Sí, porque en esa ocasión, cuando se hizo la devolución de Mike Tyson, fíjate que la Policía de Investigaciones había hecho un trabajo de inteligencia policial, porque la segunda inspección, que es los que trabajan operativamente en la policía, tenían los antecedentes de que él venía en el vuelo. Y por lo tanto se pidió todos los antecedentes, y con los antecedentes criminales se le pidió la devolución. Ahora fíjate que también es cierto lo que dice Aldo, porque ocurrió en el caso de Gloria Trevi. A Gloria Trevi no se le permitía el paso porque la Policía de Investigaciones tiene el control y la fiscalización, pero no tiene la autoridad suficiente como para tomar una decisión de ese tipo, porque la que toma la decisión es el Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior obviamente hizo lo que dijo Aldo y le permitió en aquella época a Gloria Trevi entrar a nuestro país, a pesar de que tenía antecedentes criminales, porque fue acusada por trata y tráfico de migrantes. Con respecto a lo mismo, yo les puedo contar que haciendo programas anteriormente en años pasados, yo trabajé en el aeropuerto precisamente con las distintas PDI que están apostadas en el aeropuerto. Cuando tú dices que la PDI hace un trabajo para averiguar los antecedentes de la persona que viene en vuelo, ¿hay una conexión entre Estados Unidos, en este caso, con la PDI de acá de Chile, para empezar a moverse, a investigar sobre quién es el que viene en el vuelo para poder detenerlo en principio en cuanto pise territorio nacional? Lo que se hace es cuando se tiene colaboración, o se hace convenios de colaboración con otras policías, eso se puede establecer fácilmente. Pero como te digo, el Interpol no siempre tiene todas las, de alguna manera, todas las alertas para que tú puedas detener a una persona. Por lo tanto, la policía tiene que hacer este trabajo de análisis criminal y de inteligencia policial. Y en eso tiene colaboración con otras policías y ahí se ponen en contacto, pero además también se preocupan de revisar
¿quiénes vienen en los vuelos? Se tiene una cantidad de vuelos, obviamente que el trabajo que hace la Policía de Investigaciones es más que un simple acto administrativo, como hicieron pensar en aquella época. Me acuerdo que en el año 2016, 2015, cuando ingresaron muchos extranjeros, de hecho, hablaban de que se estaban perdiendo los policías, pero tú mismo viste el trabajo que se hace, o sea, ahí está obviamente antinarcótico, está claramente... también. Exactamente, extranjería. Entonces no es cualquier trabajo el que está haciendo la Policía de Investigaciones en los controles migratorios a lo largo de todo el país. Fíjate que yo pienso que estamos un poquito al debe como policía, estamos al debe un poco en la coordinación con nuestros países más cercanos. Yo creo que las personas que tienen antecedentes policiales en sus países no son reflejadas esa información al país al cual acceden. Por lo tanto, en Chile no llega esa información, porque hoy día tenemos un tránsito en calidad de turista que se puede realizar básicamente en toda la región. Carlos, Entonces, disculpa, tú dices que no llega, pero hay que solicitarla en caso de sospecha. Es que tú lo podrás solicitar, pero no te va a llegar, no va a alcanzar a llegar mientras viene el vuelo en camino, porque la cantidad de funcionarios que tiene la Policía de Investigaciones controlando la frontera no te da, están hechos en turno, en un movimiento, en un tiempo normal, es mucha la gente la que está viajando y por lo tanto no te da para tener gente que pueda averiguar eso antes de que el vuelo llegue, a menos de que tenga una alerta, ¿no es cierto?, roja por Interpol, que ya sería una situación completamente distinta. Pero hoy día, una persona que tiene antecedentes en Chile, por ejemplo, puede viajar tranquilamente si es que no tiene una orden de arraigo. Lo único que impide a la policía que pueda salir por paso fronterizo autorizado es una orden, por ejemplo, de detención, que obviamente se quedaría detenido en forma inmediata, y una orden de arraigo. Quizás ahí Donaldo me podría dar un poquito más de información al respecto de eso, de la parte judicial. Pero la policía no tiene cómo intercambiar esa información más cotidiana de la información policial de cada uno de ellos. Carlos, pasando ahora, o volviendo al tema del sicario, me quedó con la duda permanente y quiero que tú me puedas contar cómo lo hace la policía para llegar a estos personajes. Recordemos que son personas que estamos hablando que tienen un trabajo predeterminado, ya establecido, hay un estudio previo para llevar a cabo el homicidio. En el momento en que ocurre, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo se lleva a cabo? Bueno, lo que pasa es que cuando ocurre un delito de este tipo, un homicidio, normalmente uno comienza sabiendo quién es la identidad de la víctima. Ahí uno comienza cualquier investigación por un delito de homicidio, comienza uno entendiendo quién es la persona que está muerta. De ahí en adelante vamos con todas las entrevistas, vamos por dos partes, todo lo que es el empadronamiento y testigos para saber si alguien vio, hay una cámara, la investigación del sitio de suceso, si quedó alguna huella, rastro o indicio que pueda ligar a la víctima con el victimario. Y después vamos a empezar a preguntarle, obviamente, a la familia de la víctima qué es lo que pasa, a qué se dedicaba la víctima, qué fue lo que pasó, si que había tenido alguna amenaza previa o algo por el estilo. Pero en este caso de investigaciones de homicidio, lo más complejo es establecer efectivamente que ha sido un homicidio por encargo. Aquí yo creo que en este momento se están cabeceando la Policía de Investigaciones, por ejemplo, en este mismo caso de Concón, de establecer si es que efectivamente alguien le pagó a este señor colombiano o no le pagaron a este señor colombiano. Porque ahora, para interrumpirte, se confirmó el pago, de acuerdo a la Fiscalía, 5 millones, pero más allá de reconocerlo. Que es el pago, pero lo que todavía no se sabe, ¿quién fue el que pagó? A ese punto hay que llegar entonces, ese es el proceso de investigación, 90 días de prisión preventiva. ¿90 días es suficiente para llevarlo a cabo? Mira, hay investigaciones y investigaciones. Hay investigaciones que se dan mucho más rápido, pero hay que construir una investigación tan importante y tan sólida que al momento de ser presentada a un juicio oral, todos los medios de prueba sirvan para probar el delito y dejar, obviamente, detenidos a los involucrados en el hecho. Por lo tanto, va a depender. Esperemos que esta cantidad de tiempo sea necesario, sea el suficiente, y si no, yo creo que hay ampliaciones que se pueden pedir de plazo, ¿o no, Aldito? Con total seguridad, Carlos. Aquí yo apuesto doble contra sencillo que el plazo se va a ampliar. Y se va a ampliar porque las penas que enfrenta este caballero no son menores. Solamente por el homicidio calificado está calificado, porque una de las formas de agravar la responsabilidad penal, precisamente en materia de homicidio, el homicidio se califica, entre otras cosas, por haber sido cometido en razón de premio o recompensa, dice la ley. Premio o recompensa.
Ahí tenemos una pena que incluso podría llegar a presidio perpetuo. Después de eso tenemos el delito de porte y tenencia ilegal de arma de fuego. Ahí parte 3 y 1. Después de eso tenemos el delito de homicidio frustrado. Parte en 10 y 1. Y después de eso tenemos eventualmente el delito de amenaza y posteriormente a todo eso podemos tener el delito de secuestro si es que el colectivero señala, se mantiene su dicho que ahora ya no dice que le pagó con 100.000 pesos, sino que dice que lo llevó intimidado, seguramente para el uso de responsabilidad. Entonces, tenemos que homicidio calificado, perpetua, porte y tenencia ilegal de arma de fuego, 3 años y 1 día, receptación porque el arma era robada, 541 días, de ahí para arriba, y el homicidio frustrado, 10 y 1. O sea, este caballero, que le sumamos las penas, perfectamente podría estar enfrentando penas que van de los 25 a 30 años de cárcel efectiva, y después de lo cual recién podría ser expulsado, lo que sería lo más justo, porque no parece saludable ni sano para la correcta administración de justicia, que un sujeto que mata a otro, la única pena que tenga sea irse a su país tranquilamente a disfrutar de un buen café. No es la idea. Tiene que pagar con pena efectiva por el horroroso crimen que cometió, y después que se vaya expulsado. Pero antes tiene que cumplir. Yo creo que se está jugando no menos de 30 años de cárcel efectiva en los penales de nuestro país, como debe ser por lo demás. Ahora, Aldo, precisamente con este mismo tema hay varias investigaciones, sobre todo en algunos medios de comunicación, que han dicho que hubo fallas en el proceso judicial. Con respecto a este mismo personaje, por ejemplo, antes de ser capturado por este crimen, él ya estuvo de paso en las fiscalías y en tribunales 3 veces anteriores. Entonces muchos dicen, bueno, estuvo 3 veces antes, ¿por qué no pudo ser extraditado? ¿Qué ocurrió? ¿Falta comunicación? ¿Falta coordinación? ¿Qué ocurrió con el sistema? Él está expulsado. Pasó lo siguiente, este caballero, la primera pena que enfrentó fue una pena relacionada con un delito de artículo 3º de ley 20.000. Y entonces la intendencia, inmediatamente, no sé si la gente lo sabe, y si no, que se entere por este programa, la intendencia inmediatamente procedió a expulsarlo y emanó un decreto de expulsión administrativa por parte de la intendencia. Pero ese decreto de expulsión administrativa se hace efectivo después que este caballero cumpla su pena. Estaba con beneficio o pena sustitutiva, como se conoce ahora. Entonces, estábamos esperando que terminara de cumplir la pena sustitutiva para que se hiciera efectiva la expulsión administrativa que ya había sido decretada. Posteriormente a eso, fue investigado por un delito de homicidio, del cual fue sobreseído, todavía vigente con este decreto de expulsión. Y posterior a eso, comete, vamos a afirmarlo en términos condicionales porque todavía no está condenado, y en respeto a la presunción de inocencia, y eventualmente comete este nuevo delito de homicidio. Entonces tenemos que un señor que ya estaba condenado por el artículo 3º de la ley 20.000, tráfico de droga, pesaba sobre él un decreto de expulsión administrativo, y acto seguido comete este nuevo delito. Por lo tanto, administrativamente ya está expulsado. Basta hacerla efectiva una vez que cumpla la pena. No hace falta un nuevo decreto de expulsión porque ya está formalmente por Chile expulsado desde hace bastantes meses atrás. Margarita, antes de terminar con este caso en particular y pasar al segundo, que es de la misma connotación, ¿tienes algo que agregar respecto al homicidio en Concón? Bueno, yo creo que aquí lo que se logró establecer y lo que hemos visto en los medios de prensa y que, bueno, el aporte que hace Aldo, ¿no? Es que, bueno, estos crímenes son planificados y claramente esta persona lo había planificado. Probablemente planifica, pero no necesariamente todo le tiene que salir como lo planificó. Ahora, yo tengo la impresión de que Aldo debería de aclararnos, porque fíjate que la hija del empresario reclamó por qué no había sido expulsado, porque una de las le preguntó al gobierno, inclusive el gobierno respondió, porque había una respuesta, o sea, cuando alguien entra de forma ilegal, tú no tienes cómo saber que esa persona está en Chile, porque no tienes registro, es una persona, es un NN, por así decirlo. Y además, que una vez que comete delitos, porque entiendo que eran 2 delitos, uno era por porte de drogas y no sé si además tenía un cuasi homicidio, ahí Aldo nos podría recordar, y en ese contexto habría sido expulsado. No lo sé, entonces habría que aclarar eso, porque además sucede que lamentablemente las instituciones no siempre tienen sistemas conectados, y eso es un lamentable hecho de burocracia. Y fíjate que además hay una cosa importante, lamentablemente en Chile las personas cuando ingresan al país es muy fácil que pasen
o que cambien su estatus migratorio. O sea, una persona que viene a lo mejor como turista puede fácilmente dentro del país cambiar su estatus migratorio. Y fíjate que es lo que no ocurre en otros países que regulan, porque hay que regular, controlar, dirigir la migración. Y eso es lo que se está cuestionando cuando las leyes no acompañan lo que tiene que ocurrir en un país, porque obviamente uno tiene que pensar que Chile es la casa de uno, entonces a uno no le gusta que lleguen personas sin que uno le avise ni a que vienen. Entonces esos trámites deberían de hacerse en su país, en el consulado de Chile, en ese país, para que esas personas ya vinieran con los antecedentes revisados y regulados, y así pudieran ingresar y saber claramente a qué se viene. Y otro elemento, antes de terminar este tema, es que Chile necesita además modernizar su pasaporte. Los pasaportes tienen sistemas de control y sistemas de alarma que Chile tenía o tiene todavía un sistema moderno, pero hay que modernizarlo porque claramente los delitos van cambiando y uno también se da cuenta que Chile tiene en ese sentido, un buen control, porque además es uno de los pocos países en Latinoamérica que tiene visa waiver, que es el ingreso que puedes hacer tú directamente a Estados Unidos. ¿Es un permiso o una visa, básicamente? Es una visa que puede sacar cualquier persona y que obviamente va a cumplir unos requisitos, pero que se pide y se tramitan acá en Chile para poder ir a Estados Unidos. Es lo mismo que se está pidiendo ahora, que en realidad las personas que quieran ingresar a Chile tramiten su ingreso en su país, cosa de que en el consulado de Chile se puedan revisar en ese país si tiene o no tiene antecedentes criminales, porque obviamente una persona que tiene antecedentes criminales no necesariamente son puestos de inmediatez, con inmediatez en los sistemas de control migratorio. Mira, déjame contarte una anécdota que me pasó hace un par de años recientemente. Yo, de hecho, había sacado esa visa waiver y íbamos a viajar a Estados Unidos, y precisamente una semana antes de que yo tomara ese vuelo me informa la embajada que tengo el permiso denegado, sin precisamente tener ningún tipo de antecedentes, ni aquí en Estados Unidos, que ya había estado antes allá también. Uh-huh. ¿Cómo lo explicamos? Simple. Apuesto que colgaste en tus redes sociales que tú odias a Donald Trump. No puse nada. Te bloquearon los me informaron que era de manera aleatoria, o sea, no había ningún Es absolutamente aleatoria. Los criterios son básicamente parejas jóvenes o personas jóvenes en edad reproductiva y que potencialmente puedan desarrollar una actividad remunerada en Estados Unidos. Entonces, aleatoriamente se eligen personas de esas características para decirles que no, pero es aleatorio. Señores, tenemos el tema que estamos hablando, que es el del sicario, y precisamente los quiero llevar a una situación bastante particular que ocurrió en el sur de Chile, precisamente en Valdivia. Encontraron el cuerpo de una mujer aproximadamente unos 20 años muerta. La situación es la misma, fue muerta por sicarios. Ustedes están al tanto de eso. Por cierto. En esta oportunidad no fue uno, sino que aparentemente habrían sido 4. 2 mujeres adultas, una mujer de 68 y su hija de 50, habrían tenido problemas con una mujer de 20. Y contrataron supuestamente a 2 personas de la edad de esta chica, entre 18 y 19 años, porque ya había confianza, porque se conocían, que esto se ha conocido luego de la investigación de Fiscalía, y la llevaron a un lugar, un sitio de Oriazo conocido en Valdivia, y le dieron muerte ahí. ¿Qué saben ustedes al respecto? Y hay un dato importante, que lo vamos a adelantar en un tiempo más, que ustedes lo deben saber: cómo se llevó a cabo el poder descubrir quiénes estaban involucrados y por qué. Exactamente, un crimen súper duro y que, para variar, está ligado a temas aparentemente del consumo de drogas. Porque obviamente que dentro de esta investigación, que es difícil, como te lo comentaba antes, que es lo más difícil a veces de probar, este vínculo entre las personas que materializan el homicidio y las que supuestamente encargan este homicidio, probar esa relación es una parte importante. Y lo otro es decir, ¿por qué le dan muerte? ¿Cuál es el motivo que lleva a estas personas? Simplemente un tema móvil económico, pero las otras personas que encargan este tipo de delitos, ¿cuál es el motivo? Aparentemente un delito que tiene que ver y un pleito que tiene que ver originado en el consumo de drogas. Es lamentable porque además estas personas eran conocidas de la víctima. O sea, estamos hablando de qué pasa, y ahí, Margarita, yo creo que mi pregunta es para ti. ¿Qué pasa entre esta juventud nacional, esta juventud, que entre ellos son capaces de darse muerte por un tema económico? ¿Qué pasó?
Entendiendo, Margarita, también que estas mujeres de 50 y de 68 años, ¿por qué deberían tener rencilla con una persona de 20? ¿Y por qué tener la mente fría para además ofrecer dinero a personas que son amigos de esta o que son conocidos? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre ahí? ¿Vale más la plata, el dinero? ¿Hay droga de por medio? ¿No se está pensando bien? Bueno, claramente ahí estamos frente a personas que piensan de manera criminal. Siempre hemos dicho que no cualquier persona llega a cometer un crimen. Un crimen no se comete de un día para otro. Las personas tienen un proceso previo para poder llegar a asesinar a una persona. Ahora, aquí hay varias cosas que aparecen, ¿no? Acá se supone que inclusive la cantidad de dinero que habrían transado, porque no nos consta, pero era una alta suma. Y además también tenemos que, aparentemente, una de las cosas que yo leí en medios de prensa era que posiblemente ella se habría quedado con algún contenido de droga que les pertenecía a estas dos mujeres. Eso obviamente se tiene que establecer, pero ahí también hay un elemento de cizaña bastante importante, porque ella fue muerta con heridas cortopunzantes y cortopenetrantes. Entonces fue un crimen horroroso. Y ahí estamos viendo que en realidad ahí no interesa la amistad, porque además aquí, si ellos eran consumidores de droga, claramente la droga altera a muchas personas. Y fíjate que la droga no es inocua, por mucho que quieran hacer pensar que la marihuana, porque no existe el consumo de droga recreacional, igualmente daña a las personas. Por lo tanto, debe haber sumado este conjunto de variables para que se haya dado esta situación. O sea, tenemos personas que pueden haber pensado en asesinar a otra persona, por lo tanto ya estamos en presencia de mentes criminales. Tenemos un juego de dinero que es bastante la recompensa, y además también un tema de vendetta, un tema de venganza, que me da la impresión que el móvil podría haber sido ese. Carlos, Aldo, disculpa, ¿cómo se coordinan después ustedes dos? Por ejemplo, Carlos como policía, Aldo como abogado, en la defensa de las víctimas en este caso. ¿Hay un trabajo mancomunado? ¿Hay un hermetismo por ambas partes? Uno pensaría que deberían estar alineados, ¿no? Para poder llevar a cabo el desarrollo de la investigación y poder llevar a buen puerto en menos tiempo, ojalá. Mire, yo te voy a... Perdón, Donaldo, amigo. Usted parta, Donaldo, usted, por favor, usted del punto de vista de la parte judicial, y yo le digo qué pensamos los policías de eso. Lo que pasa es que aquí hay dos intervinientes, básicamente, que es el que persigue y el que defiende. Naturalmente, la policía trabaja mucho más coordinadamente con el fiscal, que es el funcionario público encargado por ley de perseguir la responsabilidad penal. Entonces, naturalmente, la policía trabaja con el fiscal y eventualmente, naturalmente, recibe por medio del fiscal las instrucciones que le va dando y que en algunas oportunidades pueden ser solicitadas por el propio querellante, que es un abogado particular que puede pedir también diligencia siempre a través del fiscal. Pero la coordinación única entre la policía y los intervinientes es el fiscal, que es quien tiene el monopolio exclusivo y excluyente de la investigación. Solamente el fiscal. El querellante puede actuar, pero el querellante es una especie de pariente pobre en nuestro sistema procesal penal. El fiscal tiene el monopolio de la investigación y quien toma las decisiones investigativas. En este evento él decide. El defensor, naturalmente, no tiene ninguna posibilidad de, a no ser que solicite diligencia precisa al fiscal, de interactuar con la policía, y su rol fundamentalmente va a ser en el momento del juicio, cuando contrainterrogue para efectos de poder controlar la investigación. Pero básicamente es eso. O sea, en este caso en particular, ¿quién es resorte exclusivo del fiscal? La coordinación con las policías, ya sea Carabineros o ya sea PDI. Carlos, tú debes saber, manejas la información de que si esta, bueno, no le vamos a decir banda, pero estas 4 personas eran todos chilenos, no eran extranjeros, era un sicariato pero nacional. Es un sicariato nacional, perdón. De hecho, hace un poquito de tiempo atrás nosotros estábamos conversando del trabajo que realiza la Policía de Investigaciones o las policías que llega a un sitio de suceso y tiene que tratar de que este sitio de suceso hable. Dentro de esta investigación se encontró una pieza clave en la investigación, en el examen del lugar donde fue encontrada esta chica, la señorita Elena. Antes que lo menciones, ¿ya? Ese elemento muy particular y que derechamente derivó la investigación a buen puerto, tiene que ser en un tiempo récord, porque imagino que si encuentran el cuerpo ya han pasado días, me imagino, y además
tiene que hacer un trabajo exhaustivo, casi un barrido, para poder encontrar el detalle, que además es ínfimo, y poder dar con la investigación. Y sobre todo cuando son sitios de suceso encontrados en un lugar abierto, que es un lugar que se encontró en las inmediaciones de calle, y por lo tanto, investigar un sitio de suceso, barrer todo eso es más complejo todavía. Pero aún así, la institución lo hizo y encontró un elemento muy importante que llevó a la policía de investigaciones a llegar justamente a la persona que estaba involucrada en los hechos, que era un rosario que se encontró en el lugar y que no era parte de la afectada, no era la víctima, no era dueña de ese lugar, de ese elemento. ¿Y qué hizo la policía? Empezó a investigar en el Facebook de la fallecida, empezó a revisar imágenes, hasta que encontró a una persona que tenía exactamente este rosario adosado a su cuerpo, y de ahí en adelante fue citado a declarar, y ahí empezaron las contradicciones, y de ahí para adelante fue todo lo que nosotros hemos visto con las personas detenidas. Incluso estas personas, y ahí yo le quiero preguntar a la Margarita, yo creo que me voy a anteponer a la pregunta, que incluso una de estas personas concurrió al funeral de Elena. Así es, Carlos. Fíjate que nosotros hemos visto también en otros crímenes, muchas veces los delincuentes, para querer ocultar o para tener una especie de fachada, ellos se preocupan, por ejemplo, de buscar a la persona. En este caso, él va al funeral. Hay otros que le dan el pésame a las personas y están involucradas en el crimen. Entonces, es una manera de encubrirse o de hacer pensar a los demás y no levantar sospecha en ello. Pero fíjate que en el caso de la carrera de los sicarios, fíjate que hay cosas tan espeluznantes como, por ejemplo, que tenían que participar en los velorios para que no fueran identificados y demostrar que ellos no van a ser identificados. Inclusive, obviamente esto ya ocurre en las FARC o en las partes donde tienen un alto contenido, de donde hay sicarios, donde asesinan personas. Muchos le pedían, lamentablemente, fíjate, partes de las personas. Ahora, así como tú... Perdona, Claudio, un dato curioso, que no es nuevo, esto de que ellos participen de estos tipos de actos, no es nuevo. Si nosotros vamos a ver películas de Hollywood o incluso series, tú vas a ver que normalmente la policía se encuentra en los funerales de las personas que han sido muertas, sacando imágenes, fotografías, porque normalmente esas imágenes de esas personas que asisten son cruzadas por después dentro de la investigación, y tú te sales con sorpresa de este calibre. Ahora, Margarita, lo que tú decías también de planificar esta situación, por ejemplo, de ir al velorio mismo, uno de ellos también escribió, y lo voy a leer textual, una despedida en las redes sociales de esta mujer. Es difícil decir adiós a alguien que es muy importante para mí, lo decía el propio sicario, homicida. Eres y serás siempre mi mejor amiga. Te quiero, Elena, y con el dolor de mi alma te digo adiós y vuela alto, chica mañosa. O sea, aquí hay una premeditación más allá de la sangre fría, hay una planificación de sucesos, Margarita. Claramente hay una planificación de suceso, y como bien lo destaca Carlos, lo encuentro excelente que lo haya destacado. La policía ha aprendido de estos hechos, porque no es la primera vez que la gente que participa, que son los delincuentes, los homicidas, participan en estos hechos. O sea, de hecho, fíjate que en España una mujer mató a un niño, no recuerdo, que tenía como entre 8 y 10 años, y ella participó en las búsquedas, escribía en las redes sociales cosas como las que tú estás diciendo, o inclusive se hizo una polera con el rostro de ese niño. Entonces la policía ha aprendido a través de esto, a través de todas estas historias que ya van dando antecedentes criminológicos de cómo se va dando la criminodinámica, y ahí es efectivo que se empieza a sospechar. Por eso que las personas muchas veces se molestan cuando la policía lo primero que investiga son las personas cercanas, porque hay que establecer justamente el móvil, y las personas cercanas son las que tienen algún tipo de motivación para poder haber asesinado a esa persona. Bueno, tenemos que recordar el caso del profesor Nivaldo, cómo la persona que le dio muerte, su ex señora, lloraba. ¿No es cierto?, de que estaba desaparecido su ex marido y todo el show que ella hizo. Y bueno, y lo que dice Margarita no es menor.
siempre en estos últimos casos, cuando estuvimos hablando de la desaparición de Fernanda Maciel, estuvimos hablando de los mismos momentos al comienzo del caso, aunque el caso del profesor Nivaldo salió todo rápido, siempre cuando hablamos de las personas desaparecidas dicen que la policía muy poco entrega información a las víctimas, a las familiares de las personas, porque lo primero que preguntan los periodistas, y la policía vino para acá y le contó lo que hacía. Exactamente, uno piensa que hay más contacto entre las familias con las policías que están llevando el caso. Y eso no se da por lo que dice Margarita. No sabemos qué nivel de involucramiento se encuentra cada uno de los miembros o qué puede comentar ellos hacia afuera y que podrían entorpecer una investigación. Es frío, claro, pero es lo que ocurre. Ahora yo le quiero preguntar a Aldo, respecto al mismo tema que estamos hablando, si ha tenido experiencias con sicarios, Aldo. Sí, en una oportunidad, hace algunos años atrás, un ciudadano de nacionalidad ucraniana fue detenido en Chile porque tenía una orden de captura internacional de parte de la policía de su país. Y básicamente la imputación decía relación con que él había matado por encargo a una persona en Ucrania a hachazos. Entonces le había dado muerte a hachazos y lo había cortado en varios trozos y lo había enterrado en un bosque. Los trozos de la víctima. Entonces en ese momento yo fui a verlo y naturalmente yo no hablaba ucraniano ni tampoco hablaba castellano y fui con un traductor. Y entonces me explicaba cómo él no era el único crimen por encargo que había cometido en su país. Y conversábamos respecto al tema y me explicaba los precios. ¿Cuántos años tenía este personaje? No era un hombre mayor, ya tenía como 45, 46 años. Entonces también tenía experiencia previa en estos delitos, ¿no? Él aproximadamente ya tenía 12 homicidios por encargo en Ucrania y en otros países. Había sido funcionario del ejército ruso, de Soviética, ex Unión Soviética, y había sido funcionario, y básicamente, posteriormente, cuando se desmembró la Unión Soviética, él ofrecía sus servicios como asesino a sueldo. Y me contaba que tenía aproximadamente 12 personas que había matado en esas condiciones. La condena que le esperaba ya en Ucrania era bastante alta y no quería ser extraditado, que no quería ser expulsado. Finalmente se dedujeron una serie de recursos y estuvo bastante tiempo en Chile preso, esperando que finalmente para él poder quedarse en el país. No pudo, finalmente fue expulsado y en este momento cumple condena en su país. Le dieron aproximadamente 75 años de cárcel. Pero él me comentaba que no tenía menos de 12 personas que él había dado muerte por encargo y básicamente diferentes clientes. Fundamentalmente, incluso uno de ellos lo había matado en Europa, me parece que me dio el país, me parece en Rumanía, y por encargo, era un ciudadano japonés, por encargo de la mafia japonesa, la famosa Yakuza, que le había dado muerte. ¿Y cómo lo descubrieron a este tipo? Y además, aparte de que me responda cómo lo descubrieron, ¿era para usted una de las primeras situaciones que escuchaba o ya sabía algo parecido, pero primera vez en persona que le tocaba escuchar? Pero la primera vez en persona, pues uno siempre había conversado fundamentalmente acá, uno había conversado, Claudio, con personas que habían cometido secuestros por encargo, que es lo más común. Secuestros por encargo o eventualmente apremios por encargo, algo muy común entre narcotraficantes. Pero por primera vez me tocó conversar con un sicario profesional, un asesino a sueldo profesional que se dedicaba a eso, ese era su leitmotiv, su motivo de vida, era un profesional. Me contaba que incluso cómo él se preparaba, cómo ejercitaba sus músculos, incluso en la unidad penal donde estaba, él pedía acceder a un espacio para poder mantenerse en forma, para poder correr, preparar sus músculos, siempre, porque según el tipo de asesinato que le pidieran, él lo hacía. Ya podía ser con arma blanca, arma cortopunzante, y en este caso, el crimen por el cual estaba siendo requerido por Ucrania era por una persona a la cual él había matado a hachazos por expresa petición de quien le encargó el crimen, que él se lo mantuvo completo secreto, a pesar de que la condena que lo esperaba allá en Ucrania era muy alta. Pero una de las bases de un sicario que se respete es que no delata nunca el nombre de la persona que le está pagando. Exactamente. Esto me lleva a preguntarle a Margarita, porque muchas veces se escucha que este tipo de personajes o estas personalidades también son personalidades muy atractivas. Uno puede estar conversando con alguna persona, pero no puede darse cuenta que quizás en el fondo oculta intenciones que son claramente siniestras. ¿Hay alguna característica puntual de este tipo de personajes, de estas personalidades? ¿Son atractivos, son simpáticos, son agradables, son dueños de casa? Uno podría pensar que este tipo jamás va a matarle o va a pegarle a alguien.
Bueno, la verdad es que nosotros ahí vamos a determinar algunas características que son claramente importantes, pero además hay que entender que como el sicario en estricto rigor, por eso que también este caso que estábamos hablando ahora, el caso del lamentable fallecimiento y asesinato de Elena, hay que establecer efectivamente si había dinero de por medio. Porque probablemente si eran conocidos amigos, ahí podría tener un vuelco el caso, no lo sabemos. Pero en el caso de los sicarios, que hacen de eso una profesión, una profesión claramente delictual o una carrera delictual, lo que nosotros podríamos decir es que ellos no tienen ningún tipo de empatía con las personas. Eso no significa que en su vida personal ellos no desarrollen algún tipo de vínculo con otras personas. O sea, ellos pueden hacer una diferencia. Ellos pueden hacer una diferencia porque claramente no son personas que están locas ni están dementes, por lo tanto ellos sí tienen el juicio de realidad para poder diferenciar ese tipo de vinculaciones. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el sicario? Que el sicario no tiene un vínculo, ningún tipo de vínculo, ningún tipo de motivación para asesinar a esa persona. En estricto rigor, lo único que motiva es el dinero que va a recibir a cambio de ese homicidio que va a cometer. Entonces, esa es la diferencia, por ejemplo, con que lo habíamos mencionado al principio, con los asesinos seriales. ¿Ya? Aquí Aldo nos ilustró con un sicario que tenía más de 12 homicidios que había hecho por encargo y le habían pagado, pero él no tenía ningún tipo de vínculo, por lo tanto no hay ninguna emocionalidad ahí. Y claramente son personas que tienen una frialdad emocional importante y una alta desconexión con las normas sociales y obviamente las leyes. Por lo tanto, su comportamiento es antisocial claramente. Hay algunos que, por ejemplo, podrían tener rasgos psicopáticos y satisfacer ese impulso, esa necesidad de asesinar, ese goce, pero no necesariamente todos son psicópatas, ¿ya? Hay una variación ahí que podrían ser personalidades también que tengan un narcisismo maligno, podría ser que nos encontráramos con esas personas. Claramente, importante aquí es la falta de empatía, la ausencia del apego a las normas y a las reglas y a las leyes, y obviamente toda esta frialdad emocional. Ahora me gustaría ir con Carlos algo puntual. Carlos, de acuerdo a tu experiencia en la PDI, trabajando en terreno y llevando todas estas situaciones, ¿qué se debe entregar información a la gente para saber cómo actuar frente a situaciones que cotidianamente uno pensaría no me puede pasar nada? Por ejemplo, yo muchas veces, con todo esto de los portonazos y de los asaltos, yo salgo de mi casa y no cumplo la misma ruta siempre. Pues eso ayuda muchas veces también a desviar un poco la atención. Mira, yo creo que cualquier cosa que uno lo ayude para poder estar un poco más atento a lo que ocurre en mi entorno es importante. Pero frente a la acción de un sicario es súper difícil, porque un sicario va a esperar el momento preciso para pasar por tu costado y concretar para lo cual ha sido contratado. En este último tiempo no podemos olvidar un modus operandi que ha estado muy común y que no lo hemos tocado, que son estas personas que andan en motocicleta con un segundo, persona detrás, que es el que percuta los tiros y da muerte a la persona que estaba siendo encargada. En los barrios más clásicos en Santiago se está dando muy seguido. Motochorro le llaman, ¿no? Los motochorros, pero los motochorros están más vinculados, pienso yo, al robo por sorpresa. Al robo por sorpresa. Pero con la misma mecánica del motochorro están dando muerte. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Es súper difícil. Normalmente cuando yo ando en mi vehículo estoy muy atento a las condiciones del tránsito, también me siento afectado por esta percepción de inseguridad. Si no me han llamado para preguntarme, pero yo también sería parte de esa cifra. Yo cuando ando en mi vehículo estoy pendiente para todos lados. Estoy pendiente que no se me acerque un vehículo en moto. Cuando paso por algunas de las autopistas, estoy mirando si es que hay alguien detenido en la pista. Estamos pasando por un momento súper complejo y yo creo que hay que tratar de ir controlando desde la autoridad local hacia nosotros mismos como personas. Pero hay que estar atentos, sí. Si usted maneja una suma de dinero importante, tratar de no portarla, sí. Busque medios de no llevar esa cantidad de dinero importante, porque fueron uno de los primeros casos de este tipo de homicidio
no vinculado al sicariato precisamente, pero era esta gente que portaba mucho dinero en sus manos y que obviamente eran interceptados y les daban muerte en forma muy rápida. Ahora, obviamente, como tú lo estás diciendo, gran parte de la responsabilidad es no llamar la atención y corre por cuenta propia, ¿verdad? Así lo estoy entendiendo. Sí. Así es. Bueno, finalmente no olvidar que, muy breve, que hasta los libros de cuentos es tan antiguo el sicariato como el nombre mismo. Acordémonos que uno de nuestros más antiguos y clásicos cuentos infantiles, Blancanieves de los hermanos Grimm, nos da cuenta de uno de los primeros sicariatos. Blancanieves, que se escribió allá por 1812, da cuenta del primer caso de sicariato. La bruja mala, ¿no es cierto?, la malvada, mandó a matar a Blancanieves al bosque, ¿se acuerdan? Con un cazador. Y, ¿se acuerdan? Claro. Entonces el cazador se la llevó a Blancanieves al bosque y finalmente no la mató. Dicen que por ahí hubo otro tipo de arreglo para Blancanieves y el cazador, pero bueno, son cagüines de la época. Y finalmente dice que el príncipe nunca se enteró. Pero bueno, son cosas de... va a quedar la historia. Pero finalmente, ya en aquel entonces, ese cuento infantil recogía lo que era el crimen por encargo. Naturalmente, ahora hablando más en serio, es un trabajo largo. Las principales policías del mundo es un dolor de cabeza para todos aquellos. Y mientras existe el dinero, va a existir el interés por matar. Es tan antiguo como el hombre mismo. Antes de cerrar, le quiero preguntar al panel completo, a todos ustedes, ¿qué nos pueden entregar? Un consejo, ¿qué se puede hacer de manera concreta para poder frenar estos delitos a nivel gubernamental, de leyes? ¿Qué se debe hacer? Yo lo único que puedo opinar es hay que tener mucho ojo y yo sé que va a sonar quizás impopular. Sabemos que en Chile viene gente del extranjero que viene a aportar a nuestro país, otros que vienen legítimamente a buscar una oportunidad, y en eso estamos de acuerdo. Así como los chilenos salen a otros países de mejor situación para poder encontrar una forma de vida mucho más digna. En ese aspecto no tenemos problemas, pero yo creo que hay que endurecer un poquito más los controles de flujo internacional, las políticas de migración hacia Chile, obviamente que tienen que estar un poquito más controladas. Están entrando mucha gente que tiene este tipo de conductas muy antisociales y se están ubicando en poblaciones que son absolutamente, que son complejas, que son poblaciones, como yo digo, de alto riesgo. Y ahí se están haciendo unos guetos muy importantes donde las policías, si siguen armándose todo este tipo de gente en base al narcotráfico y todo lo demás, se va a producir un hecho muy complicado y vamos a tener sectores donde la policía no va a poder entrar, como pasa en Colombia y en otras ciudades, como pasa, por ejemplo, en las favelas en Brasil, y eso hasta el momento no lo tenemos, pero creo que si no controlamos el acceso, que en definitiva es el discurso, al acceso a este tipo de gente, y no controlamos dónde se están quedando y cuál es su tránsito en Chile, vamos a seguir teniendo este tipo de problemas. Margarita. Bueno, yo quisiera aportar que en realidad es importante que Chile no tenga una política populista. Populista me refiero a que en algún primer momento se veía el fenómeno de la migración con un enfoque victimológico, es decir, que todos eran víctimas y pobrecitos, y eso es un enfoque populista, así como también querer ver la migración, el fenómeno de la migración como un fenómeno criminal. Yo creo que hay que tener una visión objetiva, hay que tener una visión en el sentido en que hay que saber cuánta gente se puede recibir en nuestro país, hay que controlar esas personas. Obviamente nosotros no tenemos que después lamentarnos como este tipo de crímenes que ocurrió en Concón, donde vemos que obviamente fallaron los sistemas, porque lo tenemos que decir, porque claramente no se logró establecer y para poder haber sacado a esa persona, pero como se empezó a permitir y es muy fácil cambiar de estatus migratorio, las personas se empiezan a quedar. Y eso, lamentablemente, nosotros como tenemos una mirada no populista, tenemos una mirada objetiva, donde sabemos que eso, como lo planteaba Carlos, puede generar núcleos de delincuencia, y además también es fácil que los delincuentes chilenos aprendan ese tipo de conductas que van en escalada, que son mucho más violentas, son mucho más arriesgadas. Y por eso es necesario tener un buen control migratorio con una política de Estado, que independiente del gobierno que esté, se respete, porque claramente cuando cambian los gobiernos, el Ministerio del Interior permite la entrada de muchas personas dependiendo del gobierno de turno.
Y por eso que la ley migratoria, en el caso de la 1094, ha fallado en ese sentido, porque es muy fácil cambiar de estatus migratorio y es muy vulnerable en ese sentido. Y se necesita una ley que vea este punto de vista, que no sea populista, porque yo creo que el populismo le hace mucho daño al país. Eso yo creo que es importante. Muy bien. Donaldo, palabras al cierre y terminamos hoy día con usted. 30 segundos. Al que venga a aportar, bienvenido. Al que viene a delinquir, puerta. Y sin ningún tipo de recurso. No puede ser que cuando la autoridad expulse, pueda estar 5, 6, 7 meses acá esperando tranquilamente que se resuelva su situación en virtud de un recurso judicial y un ejército de abogados va a correr a ponerle. Después, cuando finalmente se decide su expulsión, si es que se decide, no lo encontramos nunca más. Y al cabo de 2 años aparece solicitando el PERLA, residencia definitiva. Es una chacota, es un chiste, es una burla. El que viene a delinquir, expulsión inmediata, ahora ya. De otra forma, esto va a ser una puerta, ahora sí, una puerta giratoria. Y paremos la chacota. O nos tomamos la migración en serio, o después es sin llorar. Eso es todo. Relaciona por qué, si el imputado tenía un pasado delictual, no había sido detenido. Si bien el Estado no planeó, no quiso, ni apretó el gatillo que le dio la muerte a mi papá el 18 de mayo, sí le exijo una explicación, tanto al Ministerio Público, al Servicio de Extranjería, al Ministerio del Interior, porque habían antecedentes suficientes para poder haber detenido a tiempo esta situación. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro primer programa Top Policial. Quedé con ganas de más. El próximo martes tendremos un nuevo tema para indagar, para ahondar y así poner todas las aristas sobre la mesa. Margarita, muchas gracias. Carlos Collado, muchas gracias por la experiencia. Aldo, qué decir. Nos vemos el próximo martes. A todos ustedes también tenemos abierto el espacio para las empresas o empresarios que quieran ser parte del equipo. Escríbanos a nuestras redes sociales, síganos en Facebook, en YouTube. Vamos a estar respondiendo y vamos a estar en contacto. Nos vemos el próximo martes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Suscríbase a nuestro canal Top Policial en YouTube y Facebook.